Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. ¿Cómo están, queridos estudiantes? Bienvenidos al curso de quinto de secundaria. Hoy estaremos viendo algunos conceptos de estequiometría. Vamos a continuar viendo estequiometría y vamos a tener algunos conceptos como volumen molar. Vamos a también ver lo que es densidad, densidad normal, peso específico. Y vámonos con volumen molar. ¿Pero qué será volumen molar? Cuando hablamos de volumen molar, nos da referencia a dos palabras, volumen, molar. Y si hablamos de molar, estamos hablando de moles, ¿no? ¿Y qué podemos decir? Que un volumen, ¿no? Un volumen de un gas, ¿no? Un volumen molar de un gas, ¿no? Ocupa un espacio. Tiene que ocupar ese volumen, tiene que ocupar un espacio, ¿no? Pero necesita unas condiciones. Necesita unas condiciones que se denominan condiciones normales de presión y temperatura. No te olvides este dato, es muy importante, condiciones normales de presión y temperatura, porque en varios ejercicios que tú vas a realizar en esta materia, en esta área de química, dice condiciones normales de presión y temperatura. Estas condiciones normales de presión y temperatura tienen sus datos que más adelante vamos a estar viendo cuánto vale cada uno de esos. Pero, ¿qué será el volumen molar? Así cortito te lo enseño. Volumen molar es el volumen que ocupa un mol. Es el volumen que ocupa un mol. Veamos un ejemplo. Imaginemos que tenemos un cubo que tiene un volumen de 22.4 litros. A su alrededor están diferentes compuestos, ¿no? Ahí están diferentes compuestos. Tenemos gases de diferentes, hidrógeno, oxígeno, cloro molecular en estado gaseoso. Estos tienen diferentes valores en gramos. Pero si los transformamos a moles, ¿no? Vamos a ver que todos equivalen a un mol. Y como son gases y están en condiciones normales de presión y temperatura, su volumen molar será 22.4 litros. Entonces, esto nos va a ayudar como un dato. Así, las condiciones normales de presión y temperatura más el volumen molar nos van a ayudar a poder resolver muchos ejercicios. Este término de condiciones normales se utiliza bastante en lo que son, cuando vamos a utilizar gases ideales o en la medición de volúmenes. Pero estas condiciones normales tienen valores de presión y temperatura. Si hablamos de presión, vamos a utilizar una atmósfera, 760 milímetros de mercurio, 760 torricelis, 76 centímetros de mercurio. Y en temperatura podemos utilizar 273 Kelvin o 0 grados centígrados. En esas condiciones normales de presión y temperatura, nuestro volumen será 22.4 litros. No te olvides, 22.4 litros. Ahora es momento de que agarres tu cuadernito, agarres un lápiz, también tienes que tener a la mano una calculadora para poder resolver los ejercicios. Así que vamos adelante con el primer ejercicio y vamos a dar lectura. Y dice calcular el volumen que ocupa un gas de 2.5 moles de nitrógeno, sabiendo que se encuentra en condiciones normales. No te olvides esa palabra, ya hemos recalcado, condiciones normales de presión y temperatura. Es importante que tú puedas marcar en tu ejercicio los datos que te presenta el mismo ejercicio, las pistas que te da el ejercicio para que tú puedas resolverlos. Por ejemplo, vamos a calcular el volumen. Esa es nuestra incógnita, eso es lo que vamos a buscar. Tenemos otro dato que nos da 2.5 moles de nitrógeno. Por ejemplo, esos son los moles. Ese es un dato que nos va a ayudar a poder calcular. También tenemos los datos que hemos indicado.
dos datos de condiciones normales, en presión 1 atmósfera y en temperatura 0 grados centígrados. Por lo tanto, tenemos que recordar, un mol de nitrógeno en estas condiciones normales tendrá un volumen de 22.4 litros, pero en nuestro ejercicio no tenemos un mol, sino tenemos 2.5 moles. Hay varias formas de resolver un ejercicio. Una de las formas es por regla de 3 simple. Cuando hablamos de regla de 3 simple, es hacer una regla donde vamos a hallar primero nuestro factor, un mol de nitrógeno equivale a 22.4 litros. Ahora, 2.5 moles de nitrógenos, ¿a cuánto va a equivaler? Rayamos en cruz y ponemos nuestra incógnita como X. 2.5 moles por 22.4 y lo dividimos entre un mol. Y nuestro resultado será 56 litros. Ese es el volumen que estamos hallando. Pero tú que estás ya en quinto de secundaria, es importante que tú no solamente puedas resolver este tipo de ejercicios mediante regla de 3 simple. También tienes que hacerlo mediante factor de conversión, porque muchas veces vamos a tener que cambiar, transformar, hallar más de una sola vez. La regla de 3 simple solamente nos sirve para cambiar una sola vez, pero vamos a tener que hacer procesos correlativos, por lo tanto eso nos va a ayudar a poder trabajar. En este caso lo vamos a hacer por factor de conversión. Es similar, es lo mismo. No tengas miedo al factor de conversión. Es importante cambiar, es importante aprender nuevas formas de resolver los ejercicios. Siempre vamos a partir del dato que nos dan en el problema, que es 2.5 moles de nitrógeno, ¿no? Abajo, en la parte de abajo, vamos a poner, ¿no?, un mol de nitrógeno. Ahí vamos a poner nuestro factor de conversión, que equivale a 22.4 litros, que es igual a 56 litros. Al final nos va a salir lo mismo. Entonces, vamos adelante con el siguiente concepto, que es densidad. Habíamos visto que la densidad podemos encontrarlo en varios lugares. La densidad, por ejemplo, si tú pones en un frasco agua y aceite, ¿han escuchado alguna vez ese comentario? Agua y aceite nunca se van a unir, no se van a juntar. ¿Por qué no se van a unir? ¿Por qué no se van a homogenizar? Porque ambas sustancias tienen diferente densidad. Vamos a leer un pequeño concepto. ¿Qué es densidad? La densidad es una propiedad física de toda especie homogénea que define la cantidad de masa por volumen. Entonces, hay una relación. Tenemos que encontrar una relación entre la masa y el volumen. Eso es importante. Entonces, podemos sintetizar que densidad es una relación entre masa y volumen de una sustancia. Pero esta sustancia debe ser homogénea. Tenemos diferentes tipos de densidades. Por ejemplo, tenemos la densidad normal, la densidad absoluta, la densidad relativa y el peso específico. Cada una de estas vamos a irlas viendo. Hoy avanzaremos en lo que es densidad normal, pero más adelante, en otro programa, podremos ver otros tipos de densidades. La densidad, por ejemplo, no depende de la cantidad de materia. Por lo tanto, por eso indica que es intensiva, porque no depende de la cantidad de materia de un cuerpo. Tenemos una fórmula que tú tienes que recordar, que la densidad es igual a masa sobre volumen. La densidad es masa sobre... Toma nota. Es importante que tú tengas densidad, masa sobre volumen. Tenemos diferentes formas de medir, diferentes materiales que medir. Por ejemplo, tenemos que medir un sólido, la densidad de un sólido, la densidad de un líquido, la densidad de un estado gaseoso. Si vamos a hablar de una densidad en estado sólido, vamos a utilizar diferentes unidades. Por ejemplo, gramos sobre centímetro cúbico. Si vamos a hablar de un líquido, gramos sobre ml.
Y si vamos a hablar de un estado gaseoso, gramos sobre litro. ¿Por qué sobre litro? Porque en estado gaseoso siempre ocupa mayor espacio, mayor volumen. Vamos con un ejemplo, con un ejercicio para que tú puedas aprender y entender todo lo que estamos trabajando en esta clase. ¿Cuál es la densidad de un material si tiene una masa de 600 gramos en 30 centímetros cúbicos? Como siempre, debes anotar. Si puedes dibujar, esquematizar, mucho mejor. Como datos tenemos, ¿cuál es la densidad? Esa es nuestra pregunta. Densidad, ¿cuál es nuestra densidad? Nuestra masa son 600 gramos. Nuestro volumen, 30 centímetros cúbicos. Simplemente es aplicar la fórmula. Densidad, masa sobre volumen, 600 gramos sobre 30 centímetros cúbicos. ¿Cuánto nos sale el resultado? Eso, 20 gramos sobre centímetro cúbico, ¿no? Utiliza siempre la calculadora científica para poder hallar estos resultados. Bueno, muchísimas gracias. Espero que hayas aprendido, que tú hayas podido absorber todo lo que hemos podido hablar sobre densidad, sobre volumen molar, sobre una densidad también. Entonces, muchas gracias y será hasta la próxima. No te olvides siempre de descargar las cartillas y seguir la página de Educa Bolivia. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.